Yo voy a ser breve, ¿no? Porque tuvieron una síntesis, voy a marcar algunas cosas. Yo lo que quiero hacer es hacer un comentario sobre lo que yo veo como principales aportes o fortalezas, y después colocar algunos temas al debate, discutir parte de los planteos que hace el libro, ¿no? De hecho, replantear un debate que hemos comenzado con Bernardo en Buenos Aires hace un tiempo. A ver, con respecto a lo que yo considero fortalezas, yo creo que hay por lo menos 4 elementos a destacar en el trabajo. La primera cuestión es que el análisis sobre la cohesión social explícitamente se establece en relación con la democracia. ¿Por qué quiero marcar esto? Porque esto no es un imperativo. Uno podría tratar la dinámica de la cohesión social, la lógica con que distintos regímenes políticos operan sobre la cohesión social. Entonces, no siendo un imperativo, es una opción que colocan los autores como propuesta. Y la forma con que lo hacen es una forma donde indudablemente se rompen visiones desarrollistas o secuenciales entre lo que son los procesos de cohesión social y el orden político o la distribución del poder en una sociedad. El libro o el análisis parte de reconocer diversas formas de cohesión y diversas distribuciones de poder y participación que se dan. Y esa es una búsqueda que no tenía ninguna necesidad. Es una opción teórica, es una opción también, yo diría, normativa. Plantea en definitiva una noción de cohesión social indisociable de la política. No es un planteo, obviamente, en ese sentido, puramente sociológico. Hay un esfuerzo significativo y un aporte significativo en ese sentido, no solamente desde el punto de vista teórico-metodológico, que es multidisciplinario, sino una comprensión más integral con respecto a la relación entre procesos de cohesión y dinámicas políticas. El segundo punto que a mí me gustaría acentuar como fortaleza. El segundo punto tiene que ver con lo que el análisis hace en términos de una doble desagregación para entender la dinámica, las nuevas características de los procesos de cohesión social en América Latina. Esta doble desagregación en realidad tiene que ver con esto. La primera desagregación que se hace, que tiene un poquito que ver, reordenando parte de lo que nos acaba de resumir Bernardo. La primera desagregación es que coloca el foco específico en 4 mecanismos tradicionales de cohesión social. O sea, ordena estos elementos que se estaba marcando Bernardo en relación a lo que qué pasa con el lazo social en América Latina. ¿Qué pasaba y qué está pasando en este momento? Con los distintos elementos ligados al lazo social. Ese es uno de los mecanismos tradicionales de cohesión social. Los otros 3 es que le presta particular atención, y cuando yo digo ordena, desagrega, estoy hablando de además la estructura discursiva. Lo que tenemos son 4 capítulos. El primero tiene que ver con el problema del lazo social, el segundo tiene que ver con el papel de los conflictos y las clases sociales, cómo ha cambiado, el debilitamiento también de lo que nos hablaba Bernardo, de las clases sociales como un mecanismo de cohesión social. Y el nuevo papel, digamos, de los conflictos en este sentido. El tercer mecanismo en el que se presta atención son los sistemas normativos. Ahí es donde cae, ¿no es cierto? Las normas en general, tanto formales e informales, poder judicial. Y el cuarto es el Estado, el papel del Estado, que cruzó parte de la discusión que hemos tenido en estos días. El nuevo papel del Estado, falencias, debilidades, fortalezas, esto en relación a qué pasa con el nuevo Estado en relación al viejo papel que tenía el Estado como mecanismo de cohesión social en América Latina. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es una aproximación analítica para entender a los procesos de cohesión social con esta primera desagregación, que yo creo que es muy fuerte, muy útil, muy interesante. La segunda
forma de desagregar el análisis, ligada obviamente a la primera, que cruza estos 4 capítulos, tiene que ver con prestar atención a temáticas puntuales dentro de los capítulos, como la que estábamos viendo, se cruzan. La cuestión étnica, qué pasa con los partidos, qué pasa con el Estado, qué pasa con las clases, la religión, pero además con una base empírica ligada a países y regiones latinoamericanas. Cuando uno mira el texto, lo que encuentra es información específica sobre estos distintos temas organizados dentro de lo que son estos 4 mecanismos de producción de cohesión social, pero información que nos habla, bueno, tales países pasan tales cosas, efectivamente, tales regiones, estos son los procesos que al mismo tiempo me están mostrando cierto tipo de heterogeneidad. En la búsqueda justamente de patrones comunes en América Latina, lo que hay que reconocer es que cuando uno mira el texto tiene la información desagregada para mostrar distintos tipos de realidades. Un encuentro, los cuadros donde efectivamente saltan realidades muy diversas. En este sentido, esta segunda fortaleza que yo quiero marcar es que el producto nos brinda un panorama bastante amplio y heterogéneo y sin embargo articulado. Los autores dicen, no queremos ofrecer un sistema rígido en el pensamiento, queremos dejar un planteo abierto, algo así como brindar pistas sobre los elementos centrales que deben caracterizar la comprensión de las nuevas dinámicas de cohesión social. Y en ese sentido yo creo que está bastante logrado el objetivo. Yo diría como síntesis de este segundo punto es que nos brinda un mapa que abre horizontes para caminar, más que cerrarlos. Y efectivamente al mismo tiempo acentúa algunos temas, coloca el foco, nos llama la atención sobre algunos temas que yo digo correctamente no han sido objeto de suficiente atención analítica en nuestra tradición. Por ejemplo, el tema, ¿no?, que marcaba recién Bernardo, las clases medias, ¿no? Tenemos menos información, se les presta menos atención. El tercer punto que yo tomo como fortaleza, considero una fortaleza, es que este mosaico, que es multitemático y es multinivel, de los factores que influyen en la lógica de cohesión social, se organiza a partir de una fuerte hipótesis que se tocó acá. Y yo diría una fuerte hipótesis porque en general uno podría, yo me imagino, el texto se podría haber sostenido perfectamente a partir de brindar esta información. Decir, bueno, señores, aportamos estas pistas contradicen estas viejas visiones y punto, y eso hubiera sido un aporte. No, hay una fuerte hipótesis, que Bernardo se refirió a esta hipótesis al principio y Danilo la retomó ahora en el breve comentario que hizo. Y yo digo, colocar una fuerte hipótesis es algo valioso y valiente porque es la forma de potenciar el debate. ¿Esa fuerte hipótesis cuál es? La que nos dice, volviendo a sintetizar lo que nos decía Danilo, de la mano, nos sugiere que de la mano del actual contexto de revolución de expectativas y debilitamiento de los mecanismos tradicionales de cohesión social, hay un incremento de los procesos de individuación, producción de individuos, o de las iniciativas de los individuos, que hoy además se apuesta a que es la principal fuerza democratizadora de la sociedad. Uno de los argumentos fundamentales es que se sostiene que este proceso de individuación que se está viviendo en América Latina, yo diría, después voy a leer un muy breve párrafo en la página 239, ese proceso de individuación, ¿por qué se lo toma como una de las principales fuerzas democratizadoras de la sociedad? Porque es ese proceso de individuación, estos elementos que marcaba Bernardo, corriéndose a una serie de alternativas en el plano individual, en definitiva son el resultado del ejercicio de la libertad. El ejercicio de una opción ahí. Entonces, desde ese punto de vista, los individuos se están constituyendo, por eso la discusión no es el viejo individualismo, sino que efectivamente hay una opción, un ejercicio de libertad, entonces surge un sujeto más autónomo en el plano individual, y eso fortalecería cierta dinámica democratizadora, que por supuesto pues queda en tensión, que no está cerrado, como bien marcó Danilo, con bueno, esa dinámica, esa fuerza democratizadora que va de la mano del proceso de individuación, no necesariamente encuentra una contraparte en este momento de la calidad institucional. Es ahí como entrarían las instituciones, ¿no?
Y el cuarto punto que yo quiero marcar como fortaleza está relacionado a la fortaleza primera que yo les marcaba también, ¿no? Se basa en que la noción de cohesión social, que después voy a discutir brevemente, trasciende las limitaciones propias de otras concepciones de cohesión social. O sea, el texto se preocupa en distanciarse de por lo menos dos tradicionales entendimientos de la cohesión social, se distancia del sentido normativo evocativo que es tan dominante en la noción de cohesión social en el debate europeo, ligado a la solidaridad y la igualdad, o sea, dando por hecho una serie de características institucionales, reaseguro de derechos. Entonces es una noción de cohesión social que trata de explicarla prestando particular atención a la calidad de las políticas públicas, ¿no es cierto? Pero toma distancia de esto porque efectivamente hay una presencia distinta con respecto a la calidad del Estado, las instituciones, el mismo papel de conflicto en América Latina. Y también se distancia del propósito de elaborar una teoría sobre la cohesión social más ligada a la construcción de indicadores, como se dice en el texto, es la intención, por ejemplo, de la noción de cohesión social de CEPAL, donde la propuesta en el texto es encarar la noción de cohesión social como una cuestión multidisciplinaria que nos ofrezca un ángulo de entrada para pensar los procesos sociales en América Latina. Espero que los autores estén. Yo creo que efectivamente, mi conclusión es, lo que están brindando es una noción interdisciplinaria que no tiene la pretensión de cerrar una teoría, e inclusive poder plasmarla en indicadores, como sí pretende CEPAL. Es más que la idea de salir a medir y sacar la foto de dónde está la cohesión social en América Latina. Yo creo que están tratando de elaborar una herramienta analítica para pensar la cohesión social y la dinámica de los procesos. Y eso la verdad que yo lo considero una fortaleza en la propuesta. Hasta acá, los puntos por los cuales, más allá de la relevancia de los temas, por los cuales yo creo que el texto es particularmente desafiante, muy rico, efectivamente muy rico, para encontrar un mosaico de temas cruzados con una intención de articulación, aunque no de cierre. Dos puntos de debate, porque esto de presentar los libros de ciencia es brillante, muchísimas gracias, aprobé. Vamos a debatir. Y los puntos de debate. A ver, primero con respecto a la noción de cohesión social, que acabo de decir, yo creo que es un avance con respecto a, pero les leo hay varias definiciones, pero efectivamente que no son contradictorias en ese sentido. Definición de cohesión social, yo les recuerdo que una de las opciones fuertes en el texto es ligar a la cohesión social con la democracia. Entonces la definición que tenemos, cohesión social, los procesos de cohesión social son aquellos procesos y mecanismos que pueden debilitar o fortalecer la creencia en valores y prácticas democráticas como forma de resolver conflictos sociales y avanzar en el bien común. Obviamente, en ese contexto nos está hablando de procesos y mecanismos que de alguna forma se legitiman dentro de un proyecto de nación en el que los distintos grupos sociales encuentran valores comunes. Y para que este proceso se sostenga, obviamente, se da en un contexto donde hay un Estado que propone reglas de juego con las cuales los ciudadanos se identifican y crean el sentimiento de ser parte de un sentido común. Se genera dignidad y autorreconocimiento. Hasta ahí el aporte y las diferencias con respecto a miradas de la dinámica de cohesión social algo más tecnocráticas, como puede en este momento estar trabajando más la Unión Europea. Primera cuestión, mi pregunta, reiterada, es parte de mi pregunta, ¿no? La verdad que la pregunta es, ¿cuánto y en qué sentido esta noción de cohesión social, por la cual yo creo que es un aporte, más a mí me parece fundamental la articulación con la política, ¿cuánto y en qué sentido esta noción de cohesión social aporta algo novedoso o mayor capacidad explicativa que, por ejemplo, nociones weberianas
sobre dominación política. ¿No? ¿A qué me refiero? Y para que algunos piensen, ya que hablando de antecedentes, mi tesis de maestría es sobre la práctica metodológica de Weber, sobre el gran interés que yo tenía en mostrar que Weber no había aportado nada, porque lo único que ofrecía era una serie de ideas tautológicas que simplemente era imposible negar y que no nos aportaba ninguna información sobre la realidad. Varios años han pasado en ese momento, porque fue hace varios siglos. Y hoy yo diría, sigo pensando que es bastante tautológico. Pero más allá de que siga pensando que es bastante tautológico, creo que hace aportes importantes. Entonces, ¿a dónde voy con esta pregunta? En el momento que se incorpora para completar la noción de cohesión social, en el momento que se incorpora con tanta fuerza como hacen los autores, la dimensión política y la dimensión de legitimación del orden público, necesariamente uno se comienza a acercar a esa vieja noción que nos decía, hablando de relaciones de dominación, nos decía, no cagamos en la red, pero vayamos a la noción de dominación de ver, que tiene que ver con cómo se genera un orden público y las distintas formas con que se legitima un orden público. El viejo esquemita las distintas formas de legitimidad, las distintas formas de legitimación. Tú no puedes llegar a decir, bueno, esa vieja noción que nos dice que las relaciones de dominación se basan en la reproducción de un orden público dentro de un territorio nacional donde obviamente el Estado ocupa un papel central y es a partir de la legitimidad que es percibida con respecto a las reglas que rigen el destino común de ese grupo social. Dicho hasta ahí, la pregunta que yo haría es ¿hasta dónde el avance que se ha tenido con respecto a las nociones de cohesión social de la Unión Europea o la de CEPAL, hasta dónde cuando avanzamos lo que nos pasa es que no nos encontramos con viejas definiciones nuestras, ¿no? Al estilo, ¿no? Weber por un lado, entonces esa sería algo así, o inclusive pienso, está perfecto, ¿no? El texto tiene un fuerte acento, si bien toma en cuenta el Estado, el texto coloca obviamente un fuerte acento en las dinámicas propias específicas de la sociedad. La noción de estatidad en un momento se discutía, la Oslak, ¿no? Los viejos textos de Oslak, ¿no? Aportes, apuntes para una teoría externa, no sé cómo se llama, teoría sobre la formación del Estado en América Latina, donde se habla de las condiciones de estabilidad. Y obviamente son miradas del Estado, donde Estado y sociedad están sumamente integrados. Entonces de repente uno lo que vuelve a encontrar es algunos atributos de generación del orden público que quizás estaban marcados en estos viejos textos. Entonces está clara, la primera pregunta que yo plantearía como tema de debate es si efectivamente al superar esta forma, las debilidades con las que se trabaja la noción de cohesión social, encontramos algo nuevo o en realidad nos mordemos la cola en un buen sentido, que es retomar viejos elementos, ¿no es cierto?, que por alguna razón se perdieron en el camino, por lo menos para algunas instituciones, ¿no? Eso por un lado. El segundo punto de debate tiene que ver, y lo voy a hacer en dos pasos, con esta fuerte hipótesis con respecto a el valor de los procesos de individuación como una fuerza democratizadora, y lo voy a hacer siguiendo también los planteos hechos por los autores y particularmente por Bernardo, ¿no? El primer paso, ¿no? El tema, y se van a dar cuenta que hay un paréntesis que colocaron, yo creo que no termina de ser suficiente. Hirschman coloca la opción de, ¿no?, voice, loyalty y exit, y juega un papel importante en la forma con que el texto nos propone la forma de entender la lógica de la cohesión social y efectivamente sustenta algo así como el valor democratizador de los procesos de individuación. Para llegar a la discusión del segundo punto, y lo voy a hacer muy breve, mi primer paso en esta discusión es recordar o agregarle algo a Hirschman, ¿no? ¿En qué sentido? Y esto puede llegar a sonar un poco bastante soberbio porque es un texto muy poderoso al que se están refiriendo. Pero referirme al mismo tema que parece cuando analizamos los procesos en América Latina.
particularmente en los procesos de organización, constitución de actores y movilización. Las alternativas eran voice, exit, loyalty, y hay una cuarta que es, más allá de que es resignation, la resignación. Esto es, ¿cuál es el problema solamente con quedarnos en la tríada, voice, loyalty and exit? El problema es que con esa aproximación yo estoy algo así como negando distintos aspectos de problemas políticos importantes, como por ejemplo los problemas de acción colectiva y las formas con que los distintos grupos sociales pueden o no resolver sus problemas de acción colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Parece que los grupos sociales tienen la alternativa de ejercer la voz, la demanda, la participación, el conflicto con respecto a sus intereses. Si no lo pueden hacer, se retiran del juego, se van efectivamente del juego y participan de otros juegos. Y si no, simplemente se pueden mantener en el juego, lo que implica cierto tipo de lealtad y sustento al juego. Lo que está latente acá es la posibilidad de que existan grupos sociales que no tienen la capacidad de ejercer la salida, no pueden salir del juego, no se pueden retirar del juego en el que están inmersos. Al mismo tiempo, no tienen la capacidad de resolver su problema de acción colectiva como para ejercer voz. No pueden presionar, no pueden protestar. Y sin embargo, esa inactividad y mantenerse en el tablero, mantenerse en el proceso, no significa que estén ejerciendo loyalty. Lo único que significa es que están descontentos, sin legitimar la situación en la que se encuentran. Y sin embargo, no hay conducta conflictiva que demuestre ese malestar o esa ilegitimación. Esto nos lleva a esa típica situación donde yo observo una situación de tranquilidad, ausencia de conflicto y no puedo inferir legitimación del orden vigente. Lo primero que me tengo que preguntar es: yo cuando tengo ausencia de conflicto, ¿tengo ausencia de conflicto porque hay loyalty o tengo ausencia de conflicto porque los que están en desacuerdo con la legitimidad de su situación no tienen la capacidad de ejercer su libertad y autonomía para plantear un comportamiento conflictivo? Va al viejo tema de las capacidades de los actores para expresar su grado de descontento o su grado de apoyo o acuerdo. En este sentido, lo que marca este primer punto es que la inexistencia de conflicto o la inexistencia de salida no es lealtad, necesariamente. Puede llegar a ser lealtad a lo que está pasando o puede llegar a ser impotencia frente a una situación que se considera injusta, inaceptable, pero resultado de una situación de resignación. ¿A dónde voy con esto con respecto a lo de Hirschman? Es que el repliegue a lo individual de los más débiles no necesariamente es un ejercicio de libertad y un ejercicio frente a una opción. Esto es, el repliegue a lo individual, en el mismo sentido que yo marcaba, la ausencia de conflicto en el caso de Hirschman, ¿qué me está indicando? El repliegue a lo individual puede llegar a significar un ejercicio de libertad para algunos sectores sociales y puede llegar a significar la falta de opciones para otros sectores sociales. ¿Está claro? El repliegue al plano individual. Creo que no tenemos suficientes elementos como para imputarle la noción de individuación al conjunto de este corrimiento hacia lo individual. O sea, la propuesta que yo haría es: creo que los autores nos marcan algo interesante en el sentido que el corrimiento de los individuales al plano individual de algunos de los sectores sociales es un ejercicio de libertad con un potencial democrático muy importante. Y creo que es valioso la llamada de atención que nos hace. Lo que yo le preguntaría a los autores, con una onda de debate, es si no llegan a estar de acuerdo con el hecho de decir, quizás la conclusión la generalizan un poco demasiado. ¿Por qué? Porque efectivamente puede haber importantes sectores sociales que se repliegan a lo individual y no como una opción en el ejercicio de la libertad. Y esa individuación de ciertos sectores sociales efectivamente no termina siendo una demostración de una de las principales fuerzas democratizadoras, sino que vuelve a mostrar que hay disparidad de potencialidad, disparidad de capacidades, distribución diferencial del poder, y que hay sectores que caen en lo individual porque no tienen otra. Y ahí no estoy encontrando
mi gran potencial, estoy en contra de algo tradicional de América Latina y tradicional de la política, que es la exclusión y en realidad la ausencia de comportamiento y de paso a lo público por impotencia, por falta de capacidades. Entonces ahí mi comentario iría en la dirección de preguntándole a los autores si, reconociendo el valor de marcar que no todo proceso de individuación implica debilitamiento de las potencialidades democráticas, al mismo tiempo decir, pero cuidado, porque tengo que volver a analizar, tengo que volver al tema de las estructuras sociales y reconocer que puede haber grupos sociales, que ese proceso de individuación en realidad es un indicador de potencia y no de ejercicio de la libertad. Si esto llegase a ser así, entonces, y como última pregunta, de los autores correctamente marcan el debilitamiento de las clases sociales. Y yo diría, ¿en qué sentido estoy de acuerdo? Hay un claro debilitamiento de las clases sociales como actores. Pero si llegan a estar de acuerdo con mi argumento anterior, el debilitamiento de las clases sociales como actores no quiere decir que nuestras sociedades son menos clasistas. Dos cosas distintas. ¿A qué me refiero? La organización de las clases sociales como actores se ha visto debilitada claramente, como muestra el texto, como un mecanismo de cohesión social. Sin embargo, si efectivamente en el proceso de individuación tenemos por lo menos dos grandes sectores, los sectores que yo diría claramente pasan a la clase media, donde el proceso de individuación es un ejercicio de la libertad, casi de integración a las dinámicas globales, uso de la tecnología, es efectivamente el individuo que despega sin necesidad del Estado y sin necesidad... ¿Qué es esto? El individuo que es más autónomo. Esto con respecto a las clases medias o las clases altas, pero si efectivamente yo tengo otras clases que no están en condiciones de ejercer a la individuación como una opción de libertad, lo único que me está marcando es que en ese proceso, de nuevo, tenemos individuos que tienen capacidades muy distintas para operar en este contexto. Y digo, yo los podría llamar efectivamente clases. Clases en el viejo sentido, no como actor, sino grupos sociales que están ubicados en el proceso social, la vieja definición, grupos sociales que están ubicados en el proceso social con capacidades distintas, recursos distintos y que por lo tanto están ubicados en un contexto de una distribución de poder diferencial. Entonces, en este nuevo contexto que nos marca el libro, hay un grupo social que puede aprovechar esto para llevar adelante estrategia de individuación como opción, como estrategia, como ejercicio de la libertad. Y hay otro grupo que efectivamente, digamos, es objeto, consecuencia. La individuación termina siendo consecuencia de este proceso de debilitamiento de la individuo. Entonces, estando muy de acuerdo con lo que marca el libro del debilitamiento de las clases sociales como actores, lo que les preguntaría es, ¿y esto qué me dice en términos de clasismo de nuestra sociedad? Y creo que es lo que marca. Por ahí va el debate que les quería plantear.